Este tercer capítulo va desde el numeral 110 hasta el numeral 129, lo que indica que es un capítulo corto. Tiene apenas 19 numerales, desde el numeral 110 hasta el numeral 129. Pero además tiene 23 citas. El aparato crítico, las referencias son 23. Estos números nos ayudan a tener una idea de cómo está estructurado este capítulo. Por ejemplo, podemos ver rápidamente que es un capítulo corto, no es un capítulo tan profundo como los dos primeros. Claro, el hecho de que sea corto no significa que no sea importante, porque es uno de los capítulos más importantes también, este que vamos a ver sobre el catequista. El catequista, así es el título del capítulo 3. Bueno, vamos a adentrarnos, como siempre. Voy a dar una visión panorámica de todo el capítulo y luego nos vamos a concentrar en algunos puntos clave que definen este capítulo 3 del Directorio para la Catequesis. En primer lugar, el punto número 1 que trata el capítulo es sobre la identidad y la vocación del catequista. Se detiene el documento haciendo mucha referencia al anterior, porque esto es un tema que lo desarrolló muy bien y está presente en el Directorio del 97. Habla sobre la identidad. ¿Quién es un catequista? Habla sobre la vocación, la llamada, el ser catequista es una llamada. Por eso en este primer punto nos vamos a detener ahora de manera detallada sobre algunos aspectos. Luego, el punto 2 va a reafirmar lo que ya decía el directorio tanto del 71 como del 97, y va a reafirmar la figura del obispo como el primer catequista de la iglesia particular. El primer catequista de la diócesis, o en este caso de Valencia, de la arquidiócesis, es el arzobispo, es el obispo, el primer catequista, el primero que tiene esa vocación, esa llamada ya lo vamos a explicar, a cuál es la llamada que recibe un catequista. Luego, bueno, ahí no vamos a detener porque es importante que la figura del obispo tener claro su función como catequista dentro de una iglesia particular. Pero el segundo punto se refiere al presbítero. Me llama la atención que el esquema que utilizó este tercer capítulo es un esquema piramidal. Comienza primero con el obispo, luego comienza bajando con el presbítero. Quizás el sistema piramidal aquí nos indica el orden de importancia. La importancia en el sentido de la responsabilidad que tiene frente a la catequesis. En primer lugar la tiene el obispo. Les decía que el punto 3, si el punto 1 es la identidad y vocación, el segundo es el obispo, el tercero es el presbítero en la catequesis. Y este espacio, estos numerales son más de uno, son claves. Yo les sugeriría a los catequistas que están siguiendo estas clases, estos encuentros, ojalá pudieran sacar esos numerales, copiarlos y enviárselos a sus sacerdotes, a sus párrocos, porque ahí de manera especial va a hablar del párroco, la responsabilidad que tiene el párroco frente a la catequesis en una parroquia. Luego, un poco menos, pero también lo toca, el diácono en la catequesis. Luego, el punto 5, los consagrados al servicio de la catequesis, también un poco menos. Y al final, entonces, va quizás a desarrollar el punto más importante de este capítulo, que son los laicos catequistas. Los laicos catequistas, es decir, los que no son consagrados, los que no son ordenados sacerdotes, los que no son obispos, sino que son simplemente, forman parte del pueblo de Dios, son bautizados, los laicos catequistas. Y aquí va a desarrollar específicamente 3 puntos. En primer lugar, va a hablar de los padres, de los papás, como sujetos activos de la catequesis. Es interesante que aquí va a hablar de los papás como sujetos activos de la catequesis, no solamente porque ellos son receptores de la catequesis, y aquí va a hablar de la catequesis de adulto, la catequesis para los padres, de los niños, sino también porque ellos son un potencial de catequistas, los papás como catequistas de los niños. Y ahí va a hablar también, cuando hablemos al principio,
vamos a ver eso del catequista, quién es el catequista realmente y qué papel juegan los papás en la catequesis. Luego está otro punto dentro de eso de los laicos catequistas. El segundo es el servicio de los abuelos en la transmisión de la fe. Los abuelos, lo menciona aquí, ¿verdad? Meten a los abuelos como una figura clave en la catequesis, ¿verdad? Porque son como los transmisores de la fe. Y bueno, eso todavía se mantiene, aunque con una tendencia a desaparecer la figura del abuelo como catequista o de la abuela. Tenemos todavía algunas personas que están marcados por la figura del abuelo, ¿verdad? El abuelo fue el que lo enseñó a conocer las cosas de Dios, el abuelo es el que le enseñó a rezar, la abuela fue la que lo enseñó a rezar, y entonces está esa figura allí clave y lo menciona el directorio para la catequesis. Y termina con la gran contribución que yo diría que ese numeral, el último numeral del capítulo 3, es como un homenaje a las mujeres catequistas. Y es que la mayoría de las catequistas en nuestras comunidades, no solamente en América Latina, sino también a nivel de la Iglesia Universal, el mayor porcentaje de las que llevan la catequesis en las parroquias, en las distintas comunidades, son las mujeres, el sexo femenino. Por eso el directorio quiere hacer como un reconocimiento al mencionarlas, dedicarle un numeral a las mujeres catequistas. Muy bien, vamos entonces, una vez teniendo el panorama, digamos así, de modo general, cuál es el contenido del capítulo 3, vamos a detenernos en algunos puntos clave de cada uno de estos 6 puntos que desarrolla el capítulo 3. En primer lugar, vamos a hablar de la definición del catequista. ¿Qué es o quién es un catequista? Y el directorio va a decir dos cosas bien interesantes. La primera es que todos los bautizados, dígase bien, todos los bautizados están llamados a cumplir ese mandato misionero, de ser ministros de la palabra, de ser anunciadores de la palabra. Por eso, en sentido amplio, todos los bautizados están llamados de alguna manera a ser evangelizadores y de alguna manera a cumplir con una tarea catequética. Es decir, en el fondo todos tenemos una responsabilidad de alguna manera en la catequesis, con la catequesis. No es un asunto solo de un grupo, aunque habrán algunos llamados para la misión específica, y ya lo vamos a ver, sino que es en sentido amplio, todos estamos llamados de alguna manera a ser catequistas. Por eso los papás de los niños son de alguna manera automáticamente catequistas. Por eso los padrinos de bautizo son de alguna manera catequistas de sus ahijados. Por eso toda persona, y inclusive aquí viene la segunda cosa que lo va a reforzar en esos numerales, en los primeros numerales del capítulo 3, sobre todo el numeral 110, 111 y quizás también el 112, que lo vamos a leer textualmente porque el 112 nos ayuda a definir completamente bien lo que es un catequista. Pero les quería decir que el otro elemento que el capítulo 3 nos va a hablar sobre la catequesis es que el catequista es la comunidad. Esto es un elemento también quizás un poco novedoso. No es la figura de una persona, aunque hay una persona que juega un papel protagónico, pero en el fondo esa persona está ejerciendo una tarea de ser catequista en representación de una comunidad. Por eso el catequista de la parroquia, el catequista de la comunidad, es la misma comunidad, es decir, que la conforman el párroco, los fieles, los grupos, las distintas personas están llamadas a acompañar en ese proceso de maduración de la fe, como decíamos ayer, hablando de la catequesis. Muy bien, pero hay algunos, ¿verdad? Todos están llamados a ser catequistas por el bautismo, pero hay algunos también algunos que son llamados a cooperar con el obispo y los sacerdotes en el ejercicio del ministerio de la palabra. El directorio en el capítulo 3 hace referencia al Código de Derecho Canónico y habla de esas personas que son llamadas. Fíjense aquí, insiste el directorio en que son llamados.
Y esto es importante que lo tengamos claro porque no es un derecho, sino que es una llamada. Y eso a veces se confunde en nuestras comunidades porque hay personas, hay bautizados que se sienten con derecho a dar catequesis y se autonombran catequistas y se promueven como catequistas. Y realmente no es así, no funciona así, es una vocación, es un ministerio, un servicio que tiene una vocación, por lo tanto es una llamada que hace la iglesia a través de la comunidad, a través del presbítero, del párroco, a través del obispo que te llama y te envía para que seas catequista. Por lo tanto, es un asunto, es un ministerio, es una llamada. Por lo tanto, la vocación específica del catequista tiene su raíz en la vocación común del pueblo de Dios, llamado a servir al plan salvífico de Dios en favor de la humanidad. Tampoco es uno más, ni es uno especial, sino que es uno entre los bautizados. Uno llamado entre los bautizados está llamado para cumplir esta misión y es lo que nosotros conocemos como catequista. ¿Pero qué es un catequista? Y aquí voy a leer textualmente el numeral 112, que es el numeral que define la figura del catequista. ¿Qué es un catequista? Dice el numeral 112, cito: el catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, aceptado en la fe. Un catequista es un cristiano que recibe un llamado, una vocación particular de Dios, aceptado en la fe. Fíjense ustedes, esta palabra es clave, esto de aceptado en la fe. Hago un paréntesis en la lectura que estoy haciendo de la cita del numeral 112, porque el catequista acepta en la fe. Es decir, un catequista que acepta la llamada de Dios entiende que se trata de un proyecto divino, pero además es porque él está inserto en ese proyecto divino. Es un asunto de fe, no es un asunto de pedagogía, no es un asunto de educación, no es un asunto de ser experto en dinámicas, no es un asunto de ser conocedores de ciencias de la educación, sino que es un asunto de fe, aceptado en la fe. Ese llamado, sigo leyendo el numeral 112, lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe. Ese llamado, al ser llamado, lo capacita, el catequista tiene que estar capacitado. Fíjense que esto es muy importante, la capacitación del catequista, porque iba a haber un capítulo, y creo que el que sigue, el capítulo se va a dedicar a cómo se debe capacitar un catequista, pero mencionamos aquí ya de una vez que un catequista no puede ponerse a dar catequesis si no está capacitado. Yo no puedo agarrar un muchacho de 5º año y ponerlo a hacer labor social dando catequesis. No puedo poner a una persona a dar catequesis en la comunidad, preguntar quién quiere dar catequesis, cualquiera que se acerque, ponerlo a dar catequesis. No, el directorio dice que tiene que estar capacitado, lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar la vida cristiana. Oye, aquí da 2 puntos que indican lo grave e indica lo importante que es un catequista. La gravedad de ser catequista. Primero, lo pone al servicio de la transmisión de la fe. Es decir, la fe se va a transmitir por medio de esa persona. Dime cómo es tu fe y te diré qué catequista tuviste. Dime cómo es tu catequista y te diré cómo es tu fe. Fíjense la responsabilidad que tiene el catequista de transmisión de la fe. Y además tiene la tarea de iniciar en la vida cristiana, dar los primeros pasos, ayudar a que la persona, el adulto, el joven, el niño dé los primeros pasos en la vida cristiana, tanto en la celebración de los sacramentos, en la vida moral, en la fe, en Dios y en la oración. Las causas inmediatas para que un catequista sea llamado a servir a la palabra de Dios son muy variadas, pero todas son mediaciones de Dios a través de la Iglesia. Usa para llamar a su servicio. Para este llamado, el catequista participa de la misión de Jesús que conduce a sus discípulos a la relación filial con el Padre. Sin embargo, el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es siempre el Espíritu Santo, que mediante la profunda unión nacida del catequista con Jesucristo,
hace que los esfuerzos humanos sean efectivos en la actividad de la catequesis. Entonces, fíjense, si ustedes tienen ahí el directorio, hay que subrayar el numeral 112. Un catequista tiene que subrayar el numeral 112 porque este numeral define lo que es el catequista. Pero además, más adelante, en los siguientes numerales, hay que resaltar que habla de 3 cualidades. Debe tener muchas cualidades un catequista, pero a la hora de definirlo debe tener estas 3 cualidades que son fundamentales y están en el directorio, en el capítulo 3, cuando habla del catequista. 3 cualidades. La primera cualidad que menciona el directorio es que el catequista debe ser testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Primera característica, testigo. No es un cuentacuento. El catequista no es un cuentacuento, no es uno que narra algo que pasó, no es uno que va a echar un cuento de algo que aconteció. Fíjense la diferencia que hay entre ser testigo y ser cuentacuento, o ser un locutor, o ser un buen orador. Un catequista no es un buen orador, no es uno que va a echar un cuento, que va a decir que fue, no, sino que él habla con su propia vida, es un testigo. El catequista es un testigo de la fe, pero además es un custodio de la memoria de Dios. Es una fe que está dentro de su corazón y que él es custodio, que él cuida, que él cuidadosamente la transmite a los demás. No es posible, no corresponde con las características de un catequista que no quiera ser testigo, sino que lo que es un echacuento, lo que es que tiene buena estrategia para hablarle a los adultos y hablarle a los niños y hace actividades muy bien hechas. No se trata de eso, se trata de ser testigo. Yo creo. Yo lo que les estoy hablando es porque yo en primer lugar lo creo y está en mi vida. Pero además de eso, custodio sería no es una característica de un catequista que hable de algo que no respete, que no quiera, que no ame y que no custodie, que es la propia fe. La segunda característica de estos numerales, estoy en los primeros numerales que definen un poco lo que es el catequista, estoy hablando de las cualidades del catequista, es que el catequista es maestro y mistagogo que introduce al misterio de Dios. El catequista enseña, pero no enseña como un profesor que repite, dio una clase, los muchachos recibieron la clase y ya, y se fueron, y no tiene nada que ver con la vida de los niños, de los adolescentes, de los adultos. No es así. El catequista es un maestro, y el maestro es aquel que acompaña, la palabra clave acompañar, que lo vamos a ver en la tercera cualidad, pero ya lo podemos mencionar aquí, porque un maestro es eso, es uno que enseña un poquito más allá. ¿Cuál es la diferencia entre uno que repite como un profesor que da una clase y un maestro? Que el maestro primero convence con su propio testimonio, con su vida, pero además enseña siempre más allá. No se limita a dar solo el tema de lo que tiene que explicar, sino que enseña otras cosas, enseña para la vida, enseña a vivir, y eso lo hace un maestro. Pero aquí usa una palabra, el directorio usa la palabra mistagogo, y el mistagogo es aquel que ayuda, que te lleva de la mano y te introduce en el misterio de Dios. Eso es lo que hace un mistagogo. Un mistagogo es que con cariño te acompaña y te introduce en el misterio de Dios. No es uno que te suelta o que te dice 4 cosas y te deja solo, sino que te va acompañando poco a poco. El catequista debe ser un mistagogo del misterio de Dios. Y la tercera característica es que es un acompañante. Una palabra quizás que nos cueste entender, es más fácil verla como un docente, y no es simplemente un docente. El catequista no es un docente, sino que es un acompañante, y es un educador en el sentido profundo de educar, de moldear, de transformar lo que la Iglesia les ha confiado, tanto adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Muy bien, vamos a avanzar. Hay unos numerales dedicados al obispo, y va a decir el capítulo 3 que el obispo es el principal catequista, el primer catequista de la diócesis.
Tenemos que recordárselo a nuestro querido Monseñor Reinaldo del Prete, que lo hace muy bien. Él es nuestro primer catequista de nuestra arquidiócesis de Valencia. Pero yo voy a recordar aquí, ¿verdad? Porque quizás el directorio desarrolla más los puntos, le da importancia a la figura del obispo. Y dice, el obispo debe cuidar por la catequesis que directamente tiene que ver con la transmisión del evangelio y con la custodia del depósito de la fe. Cuidar la catequesis. Tiene que estar pendiente que se dé la catequesis en su diócesis, el obispo. Luego también debe asegurar la inculturación de la fe en el territorio, dando prioridad a una catequesis eficaz. Es decir, el mensaje debe entrar en la cultura de la diócesis donde está ese obispo. También debe elaborar un proyecto global de catequesis. Debe estar pendiente de elaborar un proyecto. A algunos de nuestros obispos no les gusta la palabra proyecto, pero eso está ahí en el directorio. Es una indicación del dicasterio para la nueva evangelización, del Consejo, Pontificio Consejo para la nueva evangelización, y es el directorio para la Iglesia Universal. Elaborar un proyecto global de catequesis que esté al servicio de las necesidades del pueblo de Dios y en armonía con los planes pastorales diocesanos y las directrices, muy importante esta coletilla final, y las directrices de la conferencia episcopal. Ningún obispo puede hacer un plan, un proyecto pastoral de catequesis en una diócesis de espalda a lo que está proponiendo la conferencia episcopal. Luego también dice, suscitar y sostener una auténtica pasión por la catequesis. Suscitar una auténtica pasión. Estoy hablando de lo que debe hacer el obispo en su diócesis, una pasión por la catequesis, una pasión que se encarne en una organización adecuada, efectiva, que ponga en acción a las personas, los medios, las herramientas y también los recursos necesarios. Tremenda responsabilidad que tiene el obispo en relación con la catequesis en su diócesis. Velar que los catequistas estén debidamente preparados. El obispo debe preocuparse por la preparación de su catequista, preparados para su tarea, de tal manera que conozcan formalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan técnica prácticamente las leyes de la sociología y las disciplinas pedagógicas para poder ejercer bien el servicio de la catequesis. Revisar cuidadosamente la calidad de los textos y las herramientas para la catequesis. Fíjense, todas estas tareas las tiene, es responsabilidad del ordinario del lugar, del obispo, y están allí en el capítulo 3 del directorio para la catequesis. Luego, seguimos más adelante y le prestamos un poco atención a la figura del párroco. El párroco es el primer catequista de la comunidad parroquial. Los deberes propios del párroco, en general de los presbíteros en este campo son, ¿verdad? Y los menciona. Me gusta que el directorio menciona los deberes concretos del párroco, ¿verdad? Del párroco en su parroquia en relación a la catequesis. Estamos leyendo el capítulo 3 del directorio para la catequesis. Dice, primero, dedicarse con empeño competente y generoso a la catequesis de los fieles confiados a su cuidado pastoral, aprovechando cada oportunidad que ofrece la vida parroquial y el entorno sociocultural para proclamar el Evangelio. Una llamada urgente al párroco a tener una catequesis misionera. Segundo, cuidar el vínculo entre catequesis, la liturgia y la caridad, dando importancia al domingo como día del Señor y de la comunidad cristiana. Fíjense qué interesante esta sugerencia, esta indicación que está dando el directorio. Cuidar el vínculo entre catequesis, liturgia y caridad, caritas, dando importancia al domingo como día del Señor. La catequesis debe estar allí puesta siempre alrededor del día domingo y de la comunidad cristiana. Otra tarea del párroco, despertar en la comunidad un sentido de responsabilidad hacia la catequesis, un sentido de responsabilidad y discernir las vocaciones específicas al respecto, expresando gratitud y promoviendo el servicio ofrecido por los catequistas. ¿Verdad? Estar atento de promover las vocaciones a la catequesis. Es el párroco el que ayuda en nombre de la Iglesia a entender si ese bautizado tiene o no tiene vocación para dar catequesis. Prever la organización de la catequesis, integrándola en el proyecto pastoral de la comunidad, con la elaboración de los mismos catequistas, involucrando en las diversas etapas del análisis, programación, elección de herramientas, la puesta en marcha y la evaluación.
Por eso un párroco debe reunirse constantemente con sus catequistas. El directorio viene a recordarle eso al párroco. Hay párrocos que me parece que no se están reuniendo ni tienen nada que ver con los catequistas. Es importante que el párroco asuma esa tarea, y lo viene a recordar este capítulo 3 del directorio. Asegurar la conexión entre la catequesis y la propia comunidad y el programa pastoral diocesano, evitando cualquier forma de subjetivismo en el ejercicio del sagrado ministerio. Este punto es clave, porque este punto está diciendo que el párroco no puede hacer lo que le da la gana con su catequesis en la parroquia. No puede ser que yo diga como párroco, aquí en mi parroquia se da la catequesis como yo quiera, como a mí me dé la gana, a mi forma, a mi estilo. No, dice ese numeral claramente, asegurar la conexión entre la catequesis y la propia comunidad. Y el programa pastoral diocesano, es decir, tiene que insertarse en el programa pastoral que está promoviendo la arquidiócesis, en este caso Valencia, evitando cualquier forma de subjetivismo. El subjetivismo es eso, yo lo hago a mi manera, yo lo hago como a mí me dé la gana, en el ejercicio del sagrado ministerio. Yo aquí mando yo, y aquí se hace la catequesis como yo diga. Eso no lo puede hacer, de acuerdo a estas indicaciones concretas que nos da el directorio para la catequesis. Está hablando del catequista. Y la última, como catequista de catequistas, el párroco debe cuidar la formación de estos, dedicando a esta tarea el máximo cuidado y acompañándolos en el crecimiento de la fe. Además, valorando el grupo de catequistas como contexto de comunión y corresponsabilidad necesaria para una formación auténtica. De verdad que son poquitos numerales, pero está maravilloso. Yo de nuevo sugiero en este tercer capítulo, ojalá ustedes puedan regalarle a su párroco, sacarle copia a este numeral, a estos numerales que hablan acerca de la responsabilidad que tiene el presbítero en relación a la catequesis. Bueno, en líneas generales hemos presentado el capítulo 3 del directorio para la catequesis. Quiero agradecer a las personas que estuvieron allí siguiendo. Les recuerdo que estamos...